En este día. Espero que siéntense bienvenidos acá en la casa del Señor. Y realmente para mí es un privilegio poder terminar, casi concluir los rudimentos de la fe. En este día tenemos un tema bastante interesante. Y primero vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6 y verso 1. Dice acá: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y es justamente hoy la conclusión acerca de este tema, de los rudimentos de la fe. Es el último tema y es el juicio eterno. Amén. Entonces, cabalmente es el tema que nos toca el día de hoy, que nos compete en este día. Y es que cuando hablamos de juicio, estamos hablando incluso acerca de un marco legal preexistente, de un marco de conducta, o más bien de una tipicidad, por decirlo, lo vamos a poner de esta manera, que regula la conducta de cada persona. Pero cuando hablamos de un juicio, estamos hablando específicamente de una pena, ¿verdad? O más bien acerca de decidir sobre un asunto en específico. Y cabalmente dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 33 y verso 22. Dice acá: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Amén. Entonces, justamente era lo que les decía. Dice acá: porque el Señor es nuestro juez. No hay nadie más realmente. Él es el juez por excelencia. Él es ese juez supremo que realmente, podemos decirlo, Él es el que nos puede dar esa justicia. Una justicia no como la que da el mundo, no una justicia que da cualquier hombre, sino que una justicia verdadera. Porque fíjense, amados hermanos, de que nos topamos con un inconveniente. Y es que cuando hablamos acerca de la justicia acá en la tierra, nos encontramos con el inconveniente en que muchas veces lo justo no es siempre lo legal y lo legal no es siempre lo justo. Caemos en esa discusión en cuanto a, ¿es justo? Sí, es justo, pero no es legal. ¿Es legal? Sí, pero no es justo. Caemos en esa discusión. Pero cuando hablamos del Señor, de Dios, del Señor, estamos hablando de ese juez justo. Y aparte dice: el Señor es nuestro legislador, es decir, es aquel que regula las normas de conducta para cada ser humano. Lo que, tanto hablando pues moralmente, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en nuestro qué hacer diario, en nuestro actuar diario, representa esto. Y dice: el Señor es nuestro rey, ¿verdad? Él es el que nos gobierna, Él nos salvará. Concluye aquí Isaías. Vamos a Salmos capítulo 7 y verso 11. Dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Entonces, qué tremendo lo que dice acá, porque nos habla siempre del Señor siendo juez, pero habla de un arrepentimiento, que cada persona que se encuentra en pecado, o como dice aquí, el impío, del que no tiene limpias sus vestiduras, Él da la oportunidad para arrepentirse, es decir, para poder alcanzar misericordia. De eso es lo que nos habla acá. Sin embargo dice: y si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Por qué afilará su espada el Señor? Porque ciertamente Él es un juez. Y como juez Él tiene que decretar, pues darle a cada quien conforme a sus hechos o a sus actos. Entonces dice: tensado y preparado está su arco. Es decir, no solo con su espada, sino que también lanzará saetas en contra de aquellos que no se arrepienten o que no quieren alcanzar misericordia, que simplemente dicen: no, yo no quiero, ¿verdad? Lastimosamente en este tiempo muchos de nosotros como seres humanos hemos caído en eso, en no procurar o buscar misericordia hacia el Señor. Es decir, que si nosotros no vemos bien y no tenemos cuidado de esto, aquí pues el Señor pues nos habla de que puede haber una sentencia. Amén. Entonces,
Pero ahora pasamos a esto, Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, justamente acá es el punto que yo les quería resaltar. ¿Cómo es que el Señor nos habla de una manera tan bonita y tan bella? Y quería mencionar esto. Cuando el Señor viene y celebra el pacto con la humanidad, podemos hablar incluso del primer pacto que el Señor, podemos hablar del pacto de Adán, pero incluso podemos hablar ahorita más bien acerca del pacto que Él quiso hacer con el pueblo de Israel. Y era un pacto en el cual Él se convertiría en su Dios y ellos serían su pueblo. Pero el pueblo debía seguir sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, etc. Ese era el papel que debían de tener. Eso era lo que ellos debían hacer. Entonces, viene el Señor y trae la ley, trae su palabra. Pero justamente el pueblo de Israel no la quiso seguir, sino que simplemente vino a esto, en el cual no quisieron ver esto. Y cayeron en un error. En el error de que por fuera están bien bonitos, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Entonces, el Señor viene y trae a su hijo, más bien manda a su hijo. Y este hijo, que es el Señor Jesucristo, en el cual nosotros creemos, este hijo viene hacia nosotros y nos dice, mira, yo quiero no solo limpiarlos por fuera, sino limpiarlos por dentro. Entonces, justamente acá es donde entra Jeremías 17:10, porque dice, yo, el Señor, escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, cuando hablamos de nosotros, de nuestras obras, estamos hablando de qué es lo que nosotros hacemos. Pero el Señor no solamente se queda acá en qué hacemos, sino que habla de lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestros pensamientos. Creo que fue el domingo pasado, si no estoy mal, que el pastor nos hablaba de los pensamientos, ¿verdad? Hablaba de qué tipo de pensamientos son los que hay, qué maquinaciones son las que pueden existir en el pensamiento de una persona. Y un ejemplo claro, si yo les digo un color verde, piensen en un montón de cosas. Que una blusa verde, que el árbol, que qué sé yo, una verdura o algo por el estilo, porque así es el pensamiento. Pero nuestro pensamiento debe ser siempre hacer el bien. Pero lamentablemente, como seres humanos, tenemos esa inclinación a hacer el mal. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, viene a ser esa voz que nos dice, hey, ahí no. Mira, eso es incorrecto. Mira, ahí no es. ¿Por qué? Porque dice acá, Él escudriña nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él viene realmente a limpiar nuestro corazón. No es solo venir y bueno, dame, hijo mío, tu corazón y ahí lo voy a tener. No, sino que el Señor se toma ese cuidado de restaurar nuestro corazón, de limpiarlo, de quitar todo abrojo, toda espina. ¿Para qué? Para recibir un galardón. Y ese galardón, pues ya lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando hablamos de esta parte en Jeremías 17:10, esto nos habla acerca del tribunal del Espíritu Santo. Y vamos a Juan capítulo 16 y verso 8, y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces el Señor Jesús dejó este marco y envió a su Espíritu Santo. Cabalmente lo dice acá. Pero habla de tres cuestiones. Primeramente, el creer en el Señor, el creer que Él irá al Padre, y número dos, en un juicio, es decir, el juicio al cual el príncipe de este mundo ya fue decretado. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, como les decía, es esa vocecita que nos dice, no, ahí no es. Entonces, viene el Espíritu Santo y dice, de pecado porque no creen en mí. Entonces, aquellos que no creen en el Señor Jesús, ¿están en pecado? Sí, va. Ahora vengo yo les hago una pregunta. ¿Y qué pasa cuando dudamos del Señor?
es tremendo este punto. Es tremendo este punto porque entonces nos deja ver que justamente puede ser una bonita intención, pero o puede ser guiado por el Espíritu del Señor. Pero decimos, ay, ¿y será? ¿O me aviento o no me aviento? Entonces, ¿dónde está la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús? Vean bien. Y dice, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. O sea, el creer que el Señor Jesús resucitó. Y el Señor pues lo exaltó hasta lo sumo. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, vamos a este tribunal. Que primero Dios, la otra semana estaremos ahí. Primera de Corintios capítulo 11 y verso 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pues si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Parece un trabalenguas y algo extraño. Pero realmente la enseñanza de la que nos habla acá, primeramente es cuidar con qué actitud nosotros nos presentamos delante del Señor al tomar su cena. Número 1. Y número 2, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hemos estado guardando en nuestro corazón que al Señor no le agrada? ¿Qué hemos estado pensando que al Señor no le agrada? Todo ese tipo nos habla de prácticamente de una, creo que es la palabra, introspección a nosotros mismos. Es decir, bueno, Jorge, ¿qué hiciste durante todo este mes? Digámoslo así. ¿O qué hiciste el día de ayer? ¿O qué hiciste hace una hora? ¿Será que ahorita que se te atravesó la moto y maltrataste al motorista, está bien? Por ejemplo. ¿Será que te le metiste en la camioneta y la camioneta casi te tira por allá y todavía te bajaste a alegarle? Por ejemplo, son cosas que suceden. Entonces, cuando el Señor nos habla acá, nos habla de realmente ver qué es lo que hay dentro de nuestro ser, porque por eso dice, examinaos, por tanto, el verso 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a tomar parte en la cena del Señor, debemos realmente escudriñar nuestro corazón. Pero cuando nosotros no solo queda ahí, sino que es realmente decir, bueno, Padre, yo me arrepiento y me aparto. Porque no es solo, pues bueno, ya la tomé y ya soy salvo. No, sino lo que sucede acá, que al suceder esto, cuando la persona toma el cuerpo del Señor y la sangre del Señor como algo que pues de plano lo tengo que hacer porque me dijeron, no está tomando la cena del Señor correctamente. Entonces, dice acá, Isaías 1:16, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿Verdad? Entonces, a mí como me gusta este verso, y ese es el punto, el verso 18, donde dice, razonemos, dice el Señor. El Señor nos invita prácticamente a un diálogo, a llegar a una conciliación.
en el que, por ejemplo, viene hermano Ángel y dice, bueno, Señor, yo hice esto, esto y esto. Bueno, hijo, tal vez esto hiciste bien, esto hiciste mal, en esto puedes mejorar. De esa manera nos habla el Señor. Pero nos habla primero de una limpieza interna, que se tiene que reflejar en el exterior. Pues si nosotros tal vez solo hacemos obras por fuera, tratando de apantallar, como incluso el Señor Jesús hablaba acerca de los gentiles, ¿será que estamos limpiando nuestro ser interior, nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra alma? ¿O solo estamos permitiendo que la carne gobierne nuestras vidas? Porque es justo eso, que cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que sucede a nuestro alrededor y nos dejamos guiar e influenciar por otra cosa ajena al Señor, entonces viene esto a nosotros, en el cual cuando nos acercamos al Señor, viene a veces como una culpa. Y nuestra conciencia está, mira, hiciste esto. O a veces nuestra conciencia nos defiende, no, es que, o nos justifica. Pero el Señor, cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, de su Espíritu Santo, Él nos dice, mira, Él no nos acusa, solo nos llama la atención. Y entonces caemos en lo siguiente, en que o atendemos a la voz del Señor o no le atendemos. Y ahí cada quien conteste a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos a ir a Hechos 5:1. Dice acá, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, sacándolo, le dieron sepultura. Después de un lapso, como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella le dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque entonces aquí caemos en aquellas personas que realmente no quisieron recibir esta oportunidad de misericordia que el Señor da. Simplemente cayó en, bueno, pues vamos a hacer esto y el Señor nos tiene que dar más. Decidieron engañar al Espíritu. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo es eso, es santo. No es nuestro, es del Padre, es de nuestro Dios. Y como tal, no solamente es un regalo, sino que prácticamente es un galardón, es un consolador para cada uno de nosotros. Entonces, si entre nuestros pensamientos, tal vez decidimos, o tal vez decimos, bueno, voy a jugarle la vuelta al Espíritu. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Lo voy a decir de esta manera, dentro del derecho penal, hablamos de algo que se llama el camino del delito. Y se divide en 2 partes. Nos habla acerca de que el delito se empieza a concretar en el pensamiento y termina, que esa es la segunda parte, en concretar el hecho. Lo haya ejecutado bien, medio lo haya ejecutado, pero el que haya intentado hacerlo, ahí es donde se concreta ese camino del delito. Eso es en un marco legal acá en la tierra, pero también en el marco espiritual de la palabra del Señor también es así. Porque tal vez en nuestros pensamientos está tal vez, qué sé yo, pongamos un ejemplo, acá no, ¿verdad?
bueno, pues yo salí del alcohol, pero me tengo que echar una cervecita, qué sé yo, tal vez una vez a la semana, porque si no, no aguanto, por ejemplo. Pero esa idea se queda ahí y masticándola hasta que de repente lo cometemos. Entonces, es ahí donde nosotros constantemente, día a día, tenemos que acudir a este tribunal del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está ahí, nos va a enseñar y nos va a ayudar a dar la fortaleza para poder salir de ese vicio. Y lo mismo es con cualquier otra cosa. Robos, asaltos y etcétera, ¿verdad? Porque por causa de tiempo no lo voy a decir. Entonces, ¿por qué dice? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, dice. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, vean qué tremendo. Porque entonces si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Una misericordia que no solamente tiene repercusión ahorita acá en la tierra, sino tiene una repercusión para el día en el cual nos presentemos delante del Señor a dar cuentas de nuestros actos, de nuestras obras, dice la palabra. Amén. Pero el que no, ahí está. Entonces, aquí hablamos del tribunal de Cristo o bimá de Cristo. Cuando hablamos de bimá, pues, bueno, primero vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5 y verso 10. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, en ese tribunal, ¿qué es? Para galardón. Para eso es este tribunal. Entonces, cuando hablamos de tribunal de Cristo, la palabra griega, para los que están anotando, es la G968. Acá me faltó un número, ahí se los voy a corroborar. Pero dice escalón, tribuna o tribunal. Entonces, ahorita pues no estamos muy familiarizados con esto. Pero cuando hablamos de un tribunal, estamos hablando justamente de una grada. Digamos, a partir de este escalón que está acá, ahí ese es el tribunal. Y todos los que están abajo de ese tribunal, eso es por decirlo así, las personas que están viendo dicho juicio y las partes, ¿verdad? Que es la parte defensora y la parte acusadora. ¿Sí? De esa misma manera, el Señor va a estar, Él siendo ese juez. Pero, dice acá, para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Ah, bueno, entonces, no solo es limpiar mi conciencia, sino también debe haber una evidencia en mi cuerpo, en mis obras, en mis manos. ¿Sí o no? Entonces dice, por los hechos estando en el cuerpo, es decir, en este plano físico, porque ya muertos, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces dice, Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de muertos como de los vivos. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y por eso no me adelanté antes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, el apóstol Pablo ni siquiera terminó de decir qué tanto había. Contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, vean qué interesante. ¿Cuántos como seres humanos tienen inmoralidad? Impureza. Otra vez, ¿verdad? Sensualidad. Idolatría.
hechicería, enemistad. Y podemos decir, ¿cuántos no tienen de esto? Pero esto son obras también. Es algo evidente. Entonces dice que esos no heredarán el reino de Dios. Pero dice, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, volviendo otra vez al tribunal del Espíritu Santo, nuestra carne constantemente es sujeta al Espíritu. Entonces, les hago la pregunta: si las obras de la carne son evidentes, ¿los frutos del Espíritu serán evidentes? ¿Sí o no? Amén. Es más, tienen que ser evidentes. Porque miren, pues, solo empezando con el amor, ¿se manifiesta el amor de Dios en nosotros? Amén. El gozo del Señor. Amén. La paz. ¿Cuánto más en este tiempo? Paciencia. Amén. Dijeron por ahí, ¿verdad? Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. ¿Somos mansos? ¿O se nos alebresta? ¿O se nos sale el apellido? Me alteré, dijeron, ¿verdad? Entonces, pero dice esto. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, a esto es lo que le agrada al Señor que manifestemos. Y dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y deseos. Con esa inclinación y con ese anhelo que tiene la carne. A eso nos refiere la palabra. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Perdonen que vaya rápido, hermanos, pero tengo que cubrir bastante y ya me quedé sin tiempo. Dice, verso 19. Después, bueno, esto lo va a parafrasear. Entonces, conocemos esta parábola, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no la hemos escuchado? Entonces dice que después de un tiempo su señor regresó, dice, y dice que llamó a sus siervos. Entonces el que tenía 5 talentos lo multiplicó. El que tenía 2 también los multiplicó. Pero el que tenía 1, ¿qué pasó? Lo escondió. Entonces veo yo esto. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué esto es así? Y el Señor me ponía esto en mi corazón. Y es que a cada uno el Señor nos ha dado tanto dones como talentos de parte del Espíritu. Entonces, les hago la pregunta. Primero, ¿podemos anhelar más dones o más talentos de parte del Señor? Por supuesto que sí. Es más, debiéramos estar aumentando los dones, abundando en los dones. Otra cosa, si el Señor nos permite abundar más, ¿será que también hay que acrecentarlos? Por supuesto, hay que hacerlo. Y hay de aquel que considera locura, no lo pretenda hacer. ¿Por qué? Porque el que no quiera, dice acá, pero su señor respondió, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y sigue, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Entonces, aquí justamente nos habla de este tribunal de Cristo, en el cual al nosotros acercarnos y nos presentamos delante de Él, y Él mismo nos dice, mira hijo, aquí estoy yo, ¿qué hiciste? Mira, fíjate que tú me diste, qué sé yo, el don de profecía, pero fíjate que a mí me daba miedo y nunca profeticé. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Fíjate, Señor, que una vez un hermano me habló y me dijo que me ibas a dar el don de palabra de conocimiento o el don de palabra de sabiduría, pero nunca se dio la oportunidad. ¿Será que no? ¿O será que nosotros no quisimos?
Entonces, les hago la pregunta, ¿será que recibiremos galardón por ello? Conteste cada quien a sí mismo. Entonces, les digo yo, y los exhorto a todos ustedes, abunden en los dones que el Señor les ha dado. No se queden callados. No dejen, y también, siempre guiados por el Espíritu Santo, porque hay veces que se nos mete la almita o la carnita diciendo que es del Señor, y no es así. Entonces, hay que tener cuidado, porque entonces ahí se convertiría en una obra de la carne. O sea, cuidadito. Entonces, y esto lo cabal nos lo refleja 1 Corintios 13:2, ¿verdad? Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. ¿Qué día? El día en que nos presentemos con Él. Porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. No habla de familias, no habla de Luz de las Naciones, no habla de la iglesia a nivel Centroamérica o América. Habla de todos. No hay ni uno solo. Entonces, dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿Verdad? Entonces, aquí era un punto en el cual, pues les digo yo, quisiera abundar más, pero por causa de tiempo no puedo. Pero les puedo decir esto: procuremos edificar a la manera del Espíritu, a la manera en la que el Señor quiere que nosotros edifiquemos, no con cosas perecederas. ¿Cómo? Dice acá, como madera, heno o paja. No edifiquemos así. Hasta hay un cuento para niños, ¿verdad? De los 3 cochinitos que hicieron su casa, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces, ahí se las dejo. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros presentemos nuestro cuerpo para hacer las obras del Señor. Pues dice, y a ella le fue concedido, Apocalipsis 19:8, perdón, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, esas son las acciones que debemos hacer. Acciones justas. Que debemos procurar hacer la justicia y el derecho. No el derecho o la justicia de Guatemala o de la ONU o algo por el estilo, sino hacerle el derecho y la justicia que está escrita en la palabra del Señor. Entonces, vamos a lo siguiente. Bueno, vamos a leer acá. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, aquí entramos, ya para ir aterrizando, el gran trono blanco. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno, dice. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como a las estrellas, por siempre jamás. Vean qué bonito. El verso 2 es tremendo. ¿Sí o no? Si hablamos de ignominia, dice, es una afrenta pública, es una vergüenza pública. Pero miren qué bonito. Porque el Señor Jesús sufrió esa afrenta pública por cada uno de nosotros. Y aquellos que no reciben al Señor Jesús tendrán que pasar por esa afrenta pública. El detalle, dijo Cantinflas, es este: el que ya no va a ser acá, va a ser delante del Padre. Y no va a haber justificación,
no va a haber otro sacrificio, no va a haber una segunda oportunidad más, porque este ya es el final del final, el gran trono blanco. Pero habla de algo. Dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Entonces hay que entender este misterio. Un misterio del cual yo me tengo que acoger al Señor sí o sí, porque no hay de otra. No nos podemos zafar. Y dice acá, y los que guiaron a muchos a la justicia. Entonces no queda solamente en, bueno, me tengo que procurar yo guardarme para el Señor y los demás dan igual. No. No y no. Sino que es necesario que la justicia del Señor sea predicada en cada rincón de la tierra. ¿Sí o no? ¿Cuál es la justicia del Señor? El Evangelio. Esa es la justicia del Señor. Porque la justicia, lo que a nosotros nos debió de condenar, el Señor viene y muestra su justicia para con nosotros y nos dice, crean en mí y yo los haré salvos, dice. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Pero salvos de qué? Ahí está. De esa ignominia pública. De esa vergüenza, de esa afrenta que podemos enfrentar incluso delante de las creaciones, delante de los ángeles, delante de nuestro Creador. De eso es lo que nos habla. Y Apocalipsis 20:11 nos da un mejor panorama. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, dice. Tremendo, ¿verdad? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, dice. Entonces, vean lo que les decía, no solamente es limpiarme por dentro, sino que eso se tiene que ver, se tiene que reflejar. Pero dice el Señor Jesucristo que Él envió a los 70, ¿verdad? Y ellos se alegraban y se regocijaban y le decían, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, les echábamos fuera demonios. Y Él les dice, no os alegréis por eso, dice, sino porque su nombre, ¿qué dice? Esté escrito en el libro de la vida. Lo dice de otra manera, ¿verdad? Pero lo vamos a parafrasear. Entonces, alguien me dirá, bueno, entonces, ¿dónde dejamos a los dones? Es que los dones y el llamamiento son irrevocables, hermanos. Es algo ya parte de nosotros. Pero tal vez solo estaremos haciendo obras muertas. De aquí regresamos al módulo de las obras muertas. Obras que tal vez solo las hacemos porque el plano las tenemos que hacer. Pero no. El Señor nos habla que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en fe. En fe hacia Él. Porque esta parte, porque miren, dice que el cielo y el mar, la tierra y el cielo huyeron, dice. Porque sabían que venía algo grande. Y la humanidad ahora no teme al Señor. Es más, se enfrenta al Señor y le dice, ¿y quién eres tú? ¿Cómo tú permites que venga una pandemia? ¿Cómo tú permites que haya hambre? ¿Cómo tú permites que no esto, que lo otro? Pero es porque no creen en el Señor. Y dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Tremendo, ¿verdad? Entonces, vea a cada quien cómo se edifica, hermanos. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, no hay escapatoria. Pero la gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. O sea, todos tienen la oportunidad de recibir, como dice acá, tribulación o angustia, o gloria, honor y paz. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Alguien me dirá, pero hermano, es imposible para un ser humano cumplir la ley. Sí, es cierto. Pero hubo uno que dijo, yo no vine a abolir la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Entonces, aquí es donde entra y hace efecto ese sacrificio del Señor Jesús, en el cual si nosotros nos abocamos a ese sacrificio, si nosotros recibimos ese sacrificio del Señor Jesús, ese derramamiento de sangre, aquí es donde nosotros seremos justificados, porque Él nos justificó. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, dice, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. ¿Qué quiere? Parece un trabalenguas. Pero dice lo siguiente, y esto realmente yo lo viví en mi vida. El Señor, muchas veces tal vez no tenemos palabra, tal vez acabamos de recibir al Señor, pero el Espíritu Santo nos habla constantemente, no, por aquí mira, nos lleva a veces de la mano. Entonces, como dice acá, porque cuando los gentiles no tienen ley, cumplen por instinto. Aquí habla de instinto. Pero veámoslo un poquito más allá. Dice, cumplen por el Espíritu los dictados de la ley. Es decir, la palabra del Señor, quiera o no, intrínsecamente, como dice el Señor, escribiré mi palabra, no en tablas de piedra, sino en las tablas ¿de qué? Del corazón. Entonces el Señor viene y pone su palabra, es decir, pone toda su legislación, toda su ley, toda la Biblia, la pone en nuestro corazón. Y es entonces para nosotros una norma de conducta, una norma en la cual nosotros nos regimos. Entonces, ¿cómo será eso? Esto ya para ir concluyendo. Dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, Zacarías 3:1, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Entonces, ahí donde dice Josué, quiero que ustedes pongan su nombre. Vamos a ver, dice, y en mi caso, y Jorge estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba ahí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios, dice, y te daré libre acceso entre estos que están aquí. ¿Quiénes estaban alrededor del Señor? Los ángeles, sus hijos. Sus hijos estaban ahí.
Por eso dice que aquellos que han creído en el Señor se les ha otorgado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y se los voy a decir, no es que lo sean, pero tienen ese derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, hablando de Cristo, tuvo que morir y resucitar para tener un cuerpo glorificado, un cuerpo a la semejanza del Señor, por decirlo así, un cuerpo espiritual, porque este cuerpo se cansa, tiene sueño, hay que darle de comer, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Pero dice, quitaré de ti tu iniquidad. Y es lo que les decía, el Señor viene y quita ese pecado de nosotros. ¿Para qué? Para que en el día en el cual nos presentemos delante del Señor, dice acá, Apocalipsis 3:5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces tenemos 4 minutos, hermanos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien o todo turbio? Si no, yo les pregunto. Bueno, si no hay preguntas, amados hermanos, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor amado, por tu misericordia, por tu bondad. Hoy, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia. Santísimo